Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más de Nook Entertainment. Yo soy Eric Méndez y bueno, continuamos con el proceso de este trabajo que es el Escuadrón 57 y pues estamos acá desde Photoshop, el portable de iPad. Entonces la idea y el objetivo de todo esto es como que vayan viendo el proceso. Fíjense en que acá hice unos thumbnails, unas propuestas, pero están en línea. Entonces se dan cuenta que hay como un color base suavecito, está la línea. Y fíjense que también en Procreate había realizado 3 propuestas o les había mencionado eso en la clase anterior. Entonces en esto estaba analizando un poco lo que era la forma o el lenguaje de formas, que son los elementos primitivos como el cuadrado, el triángulo y el círculo. Entonces fíjense que esos 3 podemos ver que en esta opción que señalo con la flechita, como que en la parte frontal o de adelante del barco está más grande, tiene una forma un poco más geométrica, y la parte de atrás es pequeñita, generando como una línea totalmente o cuadrado rectangular. Tengo acá como este diseño que todavía está como en avance, que es un prop, que también lo subí anteriormente, que es una caja de este tipo de militares, sí, que tiene cierta tecnología. Entonces pues digamos este diseño pues básicamente ya está. Entonces fíjense que en todo este proceso he ido avanzando poco a poco, ¿cierto? Entonces lo más importante cuando uno hace este tipo de diseños es entender primero cuál es el diseño que más me interesa o que funciona. Uno debe buscar la funcionalidad porque a raíz de eso pues todo se va a ver súper bien, ¿no? Recuerden que el workflow o la estética hay que prestarle mucha atención porque pues la idea es que todo se vaya viendo de acuerdo al, digamos, a la estética de lo que uno hace. Entonces la funcionalidad, por ejemplo en el diseño de personajes o de vehículos, más que todo en todo lo que tiene que ver BizDev o Visual Development, es súper importante porque pues hay que darle siempre coherencia a todos los diseños que hacemos. Entonces fíjense que hay varias propuestas y comienzo a jugar con los elementos. Entonces si va a haber un submarino, con las formas más que todo, con los contornos, y voy pensando qué hago ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la parte de atrás quería imaginarme como una criatura, ¿cierto? Como algo que encontraron en todos esos viajes súper interesantes que están haciendo, o misiones. Pero digamos, detrás de todo este concepto del Escuadrón 57 hay algo un poco más a fondo, ¿no? Entonces les iré contando a la medida que vaya avanzando y se van a dar cuenta que es una historia bastante bonita, interesante. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus diseños, hagan diferentes propuestas, vayan jugando un poco con las formas. Entonces, eso les va a ayudar mucho como a salir un poco de la zona de confort, ¿sí? Entonces, con toda esa cantidad de propuestas, se van como dando cuenta de la cantidad de posibilidades que tiene sus diseños, ¿no? Entonces digamos en esa opción número 4 estaba haciendo como la torreta en la parte superior, una criatura un poco más pequeña en la parte de atrás, que quiero que sea como un barco, no sé, anfibio. Estoy mirando como algunas cosas, ¿no? De diseño, que tenga radares, que tenga submarinos y bueno, entre otras cosas. Entonces, como esta va a ser la primera misión, que va a ser en el Triángulo de las Bermudas, pues es un objetivo, ¿no? Ellos tienen como un objetivo y es como rescatar ciertos artefactos en diferentes misiones para poder rescatar como sus amigos, que son perros, gatos, porque pues obviamente hay mucho maltrato en la humanidad, ¿cierto? Hay mataderos, hay una cantidad de cosas súper viscerales y lo que hace este escuadrón dentro de mi historia es como poder, digamos, armar una puerta o armar, digamos, ciertos elementos o más que todo, armas de defensa para poder salvar a ese tipo de animalitos o sus amigos. Acá lo que hago, por ejemplo, antes de continuar, es como que estaba haciendo la criatura un poco más grande, ¿cierto? Para que se vea más pequeño el barco. Y luego de eso estaba como haciendo la propuesta del logo, porque pues también necesito tener el logo para mi proyecto. Va a salir un artbook y pues necesito hacer eso. Entonces retomando con la historia, es una historia bastante chévere
porque es un escuadrón, ¿sí?, de jabalís, va a haber un gato que los va a ayudar, y ellos como que es como son como elegidos por un científico, ¿cierto?, que lo que hace es inyectarles ciertos elementos, valga la redundancia, o ciertos líquidos para que ellos sean un poco más humanos, ¿no? Entonces la misión de ellos es poder como ir a diferentes misiones, porque en esas misiones van a poder encontrar elementos que les va a ayudar a armar esa arma para poderse defender y proteger o salvar de la humanidad a los animalitos, ¿no? Bueno, salvar a los animalitos de la humanidad. Entonces, 57 siempre les he dicho que es por la edad que murió mi papá, entonces es un proyecto totalmente personal. Entonces, los proyectos personales siempre son importantes porque van creando portafolio, ¿cierto? Entonces, digamos, eso les va a ayudar bastante para seguir adelante. Entonces, me perdonarán si a veces los videos son un poquito largos, pero pues lo que trato es como que ustedes vean como el proceso paso a paso, en vivo y directo. Por ejemplo, acá lo que hago es también procurar de cuidar un poquito mi voz en cuanto al audio, porque a veces pues grabar en el sitio donde grabo pues se suena mucho eco y pues la idea no es incomodarlos a ustedes. Entonces, traigo a colación este libro y de acá se aprende muchísimo, y es de la película The Art of Planes o Aeroplanos. Entonces, digamos, eso es de Disney, y de aquí es donde ustedes pueden aprender una cantidad de cosas, porque pueden aprender mucho sobre diseño, sobre color, sobre perspectiva, sobre cómo crear sus propios concepts, o mejor aún, cómo crear su propio artbook. Entonces aquí se ve todo como el concept art, ¿cierto? El detrás de cámaras, y fíjense que tiene 179 páginas. Entonces fíjense que es bastante material, súper interesante. Y cuando ustedes estén interesados de este material, solamente me escriben en la descripción del video, me dicen que si por favor me puedes regalar el libro, y yo con mucho gusto pues hacemos la logística para enviarte el PDF. Entonces fíjense que cuando hacemos esto, antes de todo la idea es comenzar a observar. O sea, ¿por qué veo esta película? O por lo menos por qué este material me interesa tanto. Y en los libros ustedes van a aprender cómo diagramar, digamos, cómo hacen los acabados otros artistas. Y la diferencia de esto, del Visual Development, a comparación de lo que se trabaja, por ejemplo, en videojuegos y demás, o en juegos AAA o cine, se van a dar cuenta que es más realista y el cartoon es mucho más estilizado, o sea, este estilo. Algo que me interesa también es que juegan mucho con la metáfora. Esto son piedras, pero tienen forma de avión. Entonces fíjense que es muy interesante, y se puede utilizar un poco el recurso de la fotografía para hacer photobashing. Entonces es interesante porque juegan con la metáfora, juegan con la simbología o la semiótica, y la piedra pues tiene esa forma y obviamente va muy conectado con el proyecto. Entonces eso es algo que para mí es súper enriquecedor, y que eso le va a aportar mucho al aprendizaje de uno como artista visual. Entonces, digamos, un error que tienen algunos es que como que no quieren ver esto, omiten y como que tratan de hacer las cosas sin referencias. Y las referencias son súper importantes para uno poder entender y poder modular lo que hacen otros. Entonces, si tú, por ejemplo, o en el caso mío que hago el tema de los Escuadrón 57, no sé, el barco puede tener un poco más de forma de un jabalí, ¿cierto? O por lo menos las armas pueden tener ese tipo de formas también. Entonces, esas son las cosas que le pueden aportar mucho, y que uno puede aprovechar este recurso para los proyectos propios. Aquí lo que vemos también es como el manejo de los planos. Fíjense que aquí hacen una vista cenital desde arriba y hacen una vista lateral. Se hace un poco los diseños más en detalle de la llanta, del avión, porque pues obviamente todo esto se tiene que diseñar con un mínimo detalle. ¿Para qué? Para pasarlo al departamento de 3D y que ellos se encarguen de modelarlo. Y aquí también se juega mucho con el impresionismo. ¿Por qué? Porque digamos, fíjense que con pocas pinceladas estamos generando un buen trabajo. Acá también se ve súper interesante. Fíjense que no tiene un detalle, mejor dicho, súper ultra detallado. Pero el color no se dice todo. ¿Sí? El color es como lo más principal para
para dar a entender ciertas sensaciones o jugar un poquito con la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, ahí se puede ver, evidentemente se ve que es de día, que puede ser más o menos, no sé, mediodía o 10 de la mañana o 2 de la tarde. Entonces hay que mirar bien la temperatura para poder entender, bueno, cuál es la hora del día sin que diga en el texto. Entonces fíjese que acá, ahorita en la parte de abajo, ahí hay como una especie de hangar y tiene forma de avión. Entonces es muy interesante. Fíjense en las pinceladas. Entonces aquí lo que hago es invitarlos un poco como a que observen y miren cómo hacen las pinceladas, que a veces uno como que se estresa tanto en que todo tiene que ser ultra detallado y todo eso, pero realmente no es necesario, ¿sí? Entonces eso es lo interesante. Por ejemplo, el suelo acá se ve más azulado y depende mucho de la atmósfera del cielo, y obviamente pues el piso es gris, pero pues obviamente el azul queda un poco ahí y eso se llama sangrado de color. Entonces es muy interesante cómo utilizan ese recurso en todo lo que hacen, que tenga ciertos elementos de todo lo que tiene que ser aéreo, ¿no? Sea fuerza aérea, sea lo que sea. Entonces aquí por ejemplo en la parte superior vemos que hay como está como el motor de un avión y tiene sus hélices. Lo más interesante, se trabaja en escala de gris. Entonces eso es un proceso chévere. Eso lo hizo el artista Ryan Carlson y fíjense en cómo lo hizo, ¿no? Es lápiz y digital. Entonces miren lo interesante, ¿no? Que uno puede hacer cosas análogas, se escanean y luego de eso ya se puede dibujar encima en digital, sea en Photoshop, sea por ejemplo en Pantulsai, sea por ejemplo en Sketchbook, bueno, donde ustedes se sientan mejor. Entonces yo utilizo mucho este material para poder alimentar mi biblioteca mental, ¿cierto? Para tener como más información, guardar y equiparme de recursos para poderlos aprovechar en mi propio proyecto. Fíjense que en este escenario todo lo que está en primer plano o que está más cerca del lente de nosotros se va a ver un poco más detallado, más nítido. Y lo que está en el fondo, fíjense que se ve como menos detallado, hay una perspectiva atmosférica. También se utiliza mucho el diseño gráfico para hacer, por ejemplo, diseños de producto, vallas publicitarias. Fíjense que acá la casa tiene en la parte superior el letrero y que tiene forma de avión. Entonces fíjense que todo va como muy ligado a la temática. Lo mismo es Croods. Si ustedes han visto la película, la 1 o ahorita la 2, se van a dar cuenta que utiliza muchas cosas interesantes como lobo araña, gallina foca, algo así. Lo estaba viendo y pues es súper creativo. Esto me parece espectacular, súper interesante. Miren el manejo de escala de grises. Y eso son cosas que ustedes ven en el programa. Cómo hacer una buena composición. Y fíjense que acá tiene detalles mínimos. O sea, no tiene un trabajo súper complejo, pero se ve puntual. Lo que quiere mostrar es una pista. Está aterrizando el avión. Podríamos decir que está atardeciendo. Y tenemos hojas que están en primer plano. Entonces, eso es una buena composición. Y si miramos en la regla de tercios, está en la parte lateral derecha inferior. Entonces ahí también podemos ver un poco la exploración de los diseños. Podemos ver los acabados. Fíjense que no es súper detallado. Eso yo lo menciono todo el tiempo, que digamos cuando uno trabaja detrás de cámara de una película como esta, pues el enfoque no es tanto el detalle, sino que realmente se entiende. Miren el diseño. Miren la forma como hacen los bocetos, es muy ligero, ¿sí? Miren que trabajan con lápiz azul, con grafito, y por cada uno pues se le da una microhistoria, ¿cierto? O una pequeña sinopsis. Entonces fíjense que se ve chévere, fíjense cómo hacen las propuestas de los diseños. Entonces, claro, como esto es familia de la película de Cars, pues obviamente tiene que ir súper ligado. Vea, este es súper chévere, este avión tiene un gorrito y nos da a entender que son aviones de la Primera Guerra Mundial. Lo entiendo así y lo interpreto de esa manera. Entonces es súper cool, ¿sí? Y son trabajos que perfectamente pueden durar 1 hora, 2 horas y se entrega y aprobado. Miren los bocetos. Te fíjense en todo lo que se puede aprender al abrir un libro, un artbook.
Y a veces como que no tenemos presente que viendo este material vamos a crecer muchísimo mejor. Acá, también es un diseño chévere, este es como el chupacabra, algo así. Y el avión tiene como la pañoleta, tiene como una capita. O sea, es súper cool el diseño. Y es el chupacabra, o sea, ¿y cómo hicieron eso? No, pues nada, es la creatividad del equipo, ¿no? Entonces aquí podemos ver diversos diseños, se maneja muchísimo la perspectiva isométrica, se hacen muchas propuestas, muchos bocetos, y son muchos artistas, ¿no? O sea, que están detrás de esto. Miren los escenarios en escala de grises, miren el pocillo que tiene forma de avión. O sea, esto para merchandising es espectacular. Entonces, esa es la idea. La idea es que cuando ya empiece nuevamente a trabajar en mi proyecto, porque pues como siempre les he dicho, yo saco un ratico para grabar. Después yo voy a empezar a subir tutoriales un poco más puntuales para que ustedes lo hagan. Pero este proceso sí me interesa mucho documentarlo y evidenciarlo para que pues en lo posible voy a tratar de participar el año que viene en el SOFA, en Comic Con y demás, y poder mostrar todo eso. Por ejemplo acá juego con la perspectiva y comienzo así. Entonces, por ejemplo, hago unas líneas que me generen la profundidad, el ancho y el alto. Y desde ahí empiezo a trabajar ya en una perspectiva isométrica o, digámoslo de alguna manera, 3/4. Y siempre es tratar como de darle un esquema al diseño bidimensional, ¿sí? Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, ese cuadrado o ese rectángulo lo paso a 3D en esas líneas que acabo de hacer en color rojo. Entonces, cuando pasamos o trasladamos esa información ahí, ya estamos pensando en 3D. Ya estamos pasando elementos del 2D al 3D. Entonces, cuando ustedes ven esto, claro, ustedes quieren ver un diseño más acabado, más avanzado, o posiblemente un time-lapse. Pero siempre es bueno que ustedes vayan teniendo en cuenta que el proceso de concept es de trabajo, es de procesos, es de mucha paciencia. De la paciencia es lo que les va a ayudar a ustedes a lograr muchas cosas más. Porque si nosotros nos aceleramos y empezamos a hacer las cosas de afán y hacer resultados de inmediato, porque las redes sociales a veces nos da esa indicación, pues la idea es que no lo hagan por ese lado. ¿Listo? Y acá en nuestro canal van a buscar Nook Entertainment y hay unas clases, ¿sí?, que les van a ayudar a ustedes a trabajar lo que es la perspectiva. Entonces fíjense que voy bajando un poquito, voy bajando con mucha paciencia y nos vamos a parar en el video número 20, 21 y 24. Ahí van a ustedes hacer el ejercicio de un helicóptero o lo pueden hacer de acuerdo al proyecto o lo que quieran hacer y vuelven y retoman acá nuevamente. Recuerden que también si ustedes quieren tomar nuestro programa o mi programa, ahí nomás aparece como el link Payment, el programa que va a estar en Hotmart, y allí ustedes pueden estudiar el año, ¿cierto? Ahí está toda la descripción, toda la explicación del programa y ahí todo lo que vas a poder aprender con mentoría especializada. Entonces la mentoría especializada es ayudarte en tus debilidades, hacer un seguimiento, conectarme contigo, que tú me mandes los trabajos y demás. Entonces, espero, digamos que antemano te haya gustado esta clase, que me des un like, me apoyes y pues éxitos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.